Bienvenidos, bienvenidas a la presente emisión del Mundo desde el Sur. Soy Aarón Romero. Precisamente hablamos de la gestión de la motosierra en Argentina, amparada por el presidente de esta nación, Javier Milei, que ha recortado el presupuesto en el sector científico del país. Estamos hablando de 379 trabajadores de la CONICET, organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, y 60 integrantes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quienes rechazan estas medidas de despidos en su contra. Sobre esta medida estaremos conversando en esta misión. Por supuesto, antes de entrar en materia, vamos a revisar la encuesta. Durante esta jornada hemos sondeado la opinión de ustedes, audiencia de Telesur, y por supuesto muchos han contestado durante esta jornada, pero sin embargo los invitamos para que también interactúe durante la transmisión de esta emisión del Mundo desde el Sur. Allí tiene el código QR y también tiene el tema. Trabajadores de la Argentina y del área de la tecnología protestan por el desfinanciamiento. ¿Cuál es el efecto principal que generan los recortes del presidente Milei? Tiene tres opciones. Se fomenta la fuga de cerebros en el país, avanza en privatizar la educación superior, o la tercera opción, el neoliberalismo ahoga la ciencia. Por supuesto, usted vote y nosotros al final de esta emisión tendremos los resultados. Y ahora, para tratar este tema, por supuesto, hemos invitado a Javier Romero. Él es colega periodista, docente, también analista, quien nos acompaña desde Argentina. Javier Romero, bienvenido a la pantalla de El Mundo desde el Sur. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Javier, tenemos hoy la información. Científicos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET se movilizaron durante esta jornada contra el ajuste en la ciencia y la tecnología argentina. Se trata del polo científico-tecnológico del país. De hecho, bueno, conversando acá, el secretario general adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado en la organización, Gonzalo Sanz Servino, resaltó además que vienen desde hace semanas en un plan de lucha sostenido por el despido de 400 becarios que están realizando postdoctorado, cuyos contratos vencen el día 31 de julio. Y en ese sentido también denunciaba este vocero la pérdida de 2.400 empleos y también una caída salarial superior al 40%, esto durante la presente gestión del presidente Javier Milei. Ahora, Javier, ¿por qué dentro del plan de ajustes del presidente Javier Milei se desfinancia a este sector tan importante? Estamos hablando de la ciencia, la tecnología en el país. ¿A qué sectores entonces le estaría abriendo las puertas al presidente Javier Milei al quitarle financiamiento y también quitarle presupuestos a este sector, Javier? La verdad que, en principio, lo que hay que decir es que Javier Milei no gobierna para los argentinos, ya gobierna para otros estados que no es Argentina. En general, todas las medidas que ha tomado hasta ahora son para abrir las puertas a empresas o al gobierno de los Estados Unidos o de Israel. Entonces, no hace falta que el país tenga ciencia, tenga industria, tenga empleo, porque en realidad lo que hace Javier Milei es le entrega todo al extranjero. En realidad, atrás de cada una de las medidas que toma Milei hay que encontrar un negocio, hay que encontrar una sujeción colonial a los Estados Unidos. No hay ninguna duda, no hay más que seguir el rastro de qué es lo que está pasando en cada una de estas áreas. O sea, es que apenas anunciaron los despidos en el CONICET y en la Comisión Nacional de Energía Atómica, se conoció al mismo tiempo la venta de los principales desarrollos tecnológicos a empresas de Estados Unidos. Con desarrollos muy importantes que hay en la ciencia argentina, ¿verdad? Que la ciencia argentina es un país científico de referencia en la región, formó becarios en toda América Latina. Vos fíjate, cuando anuncia los despidos en Atucha, por ejemplo, en las principales áreas tecnológicas nucleares de la Argentina, anunció a las 48 horas que la estadounidense Meitner Energy iba a invertir 1.200 millones en un reactor modular en Atucha, precisamente. ¿Qué va a hacer esa empresa yankee? Es sencillo, va a usar todo el desarrollo tecnológico de la Argentina para ganar plata. Digamos. La verdad que nosotros estamos en un lugar muy, pero muy importante en el desarrollo de ese tipo de tecnología. Le hemos vendido reactores nucleares a
a muchos países del mundo, Australia, ganamos muchas, la Argentina gana muchos concursos para realizar trabajos de energía atómica en todo el mundo. ¿Y eso producto de qué? Y de una inversión de muchos años en ciencia y tecnología. Básicamente es eso. ¿Qué hizo Milei apenas llegó? Bueno, recortó el 56% del presupuesto de ciencia y tecnología. El 56% es el peor momento del sistema científico argentino en democracia. Solo lo podemos comparar con la última dictadura militar. Los salarios, efectivamente, bueno, ahí contabas, ¿no? Los salarios cayeron el 40.5%. Es dato oficial, dato sobre dato. Los científicos están en su mayoría en la Argentina bajo la línea de pobreza desde el mes de agosto del 2024. Un investigador con 8 años de formación y altísimo nivel gana menos que lo que cuesta una canasta básica. ¿Y eso qué está produciendo? Bueno, están emigrando los científicos. Allá 6.000 científicos se fueron del país, según la Academia de Ciencias Exactas y Naturales. Brasil, Italia, España y México son los destinos favoritos que se están yendo. Eso es lo que está pasando. Están destruyendo la ciencia y la tecnología argentina, y está pasando todo el desarrollo científico argentino a manos privadas. Javier, ahora permítame también compartir la siguiente información, porque no solamente la dificultad viene para el investigador argentino que ha resultado despedido, sino también para el investigador argentino que se quede trabajando en estos organismos que les recortan el presupuesto, ya que, por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, como bien ha dicho, ha registrado pérdidas presupuestarias del 50%, caídas importantes, caídas salariales como también lo ha referido, del 40,5%, esto desde noviembre del año 2023. En este 2026, desde el mes de abril, el entonces jefe del gabinete, Manuel Adorni, confirmaba que el presupuesto de la ciencia y la tecnología había caído 43% en términos reales en tan solo 3 años, entre 2023 y 2026, recortando su participación en el gasto público del 1,52% al 1,02%, casi medio punto. A esta contracción se suma el deterioro también de las remuneraciones del sector, golpeadas por caídas que ubican a parte del personal por debajo de la línea de la pobreza. Expertos advierten que el verdadero impacto es la pérdida irreparable de las capacidades. Desarmar un equipo laboratorio lleva meses, reconstruirlos, de hecho hablan de décadas. Y bueno, ante esta situación, trabajadores de la CONICET se han movilizado para denunciar el ajuste, ¿no? Javier, ¿qué pasará entonces también con el personal que fue despedido? ¿Hacia qué otros sectores de la economía, si se puede hablar, pueden reincorporarse dentro de la Argentina? ¿O tendrán entonces la necesidad de tener que migrar, darse una fuga masiva de cerebros? ¿Qué tanto entonces puede perder Argentina a partir de un recorte presupuestario de esta magnitud? ¿Qué va a pasar con las personas que también estaban realizando postdoctorado y que de la noche a la mañana le recortan el presupuesto y queda a la deriva, Javier? Sí, absolutamente, es dramático lo que están haciendo. Y la verdad es que cuesta mucho. Bueno, ya nos pasó en realidad en la última dictadura, incluso en los 90, con el gobierno neoliberal de Carlos Menem, con las políticas muy parecidas a las que lleva Milei ahora. Milei las hace más rápido, o sea, el de Menem durante 10 años fue ese proceso. Bueno, Milei lo lleva adelante en 2 años y medio, ha llegado al mismo nivel de destrucción. Y la verdad es que la reconstrucción de todo eso lleva muchísimo tiempo, porque efectivamente hay gente que está muy formada y que si no tiene lugar acá, ya nos pasó otras veces, nos pasó también en la dictadura militar, en esta no, en la de los 60, hubo una situación que se llamó la Noche de los Bastones Largos, invito a que lo busquen por ahí, y fue un día que los milicos entraron con bastones a la facultad y estuvieron en los palazos, detuvieron a cientos de científicos, etcétera, y provocó la migración masiva. O sea, después recomponer eso, conseguir que vuelvan, científicos son muy reconocidos porque hay mucha capacitación, hay mucho estudio, hay un nivel muy alto en tecnologías que son delicadas, difíciles. Así que volver a hacer, a reconstruir el sistema científico cuesta muchísimo tiempo y muchísimo dinero. La verdad es que es increíble, además, porque la derecha habla del tema de la eficiencia, que es un gasto. El gasto en ciencia y tecnología argentina hoy, en la era de Milei, es del 0,3%.
La verdad es que Milei se lo gasta viajando en aviones del Estado, con dinero del Estado, viajando a actos partidarios de la ultraderecha en el mundo. Viaja cada vez que hay un acto de Vox en España, cada vez que hay un acto de Bolsonaro en Brasil, estuvo esta semana. Y ahí, digamos, con 2 viajes pagaría lo que le tiene que pagar a los científicos. No les importa, no es que no les importe. El plan de ellos es extranjerizar, entregar la Argentina al poder extranjero. No tengas ninguna duda que esa es la clave de todo, hay que leerlo en ese sentido. La plata está, la tiene la Argentina, lo que pasa es que prefieren destruirla y prefieren entregarla, porque están a las órdenes de los Estados Unidos y del Fondo Monetario. Javier, y ahora también quisiera preguntarte, porque al principio de esta semana el presidente Javier Milei recibió a la directiva o a la alta directiva del Fondo Monetario Internacional en el país y precisamente el FMI le dio un espaldarazo a este proyecto económico que lleva adelante el presidente Javier Milei. ¿Por qué en cierta forma ve con buenos ojos el FMI el hecho de que se recorte este tipo de presupuestos dedicados a la ciencia, a la tecnología, a la educación en Argentina? Lo ve como algo bueno. Yo no sé si haya algún tipo de precedente, sobre todo para hacer también una equivalencia con países denominados desarrollados que hayan pasado también por crisis económicas y se hayan visto, por ejemplo, si lograron hacer eso, se hayan visto en la obligación de sacrificar entonces el futuro para cumplir una meta de eficiencia presupuestaria. Yo no sé si eso haya existido. En este caso, por ejemplo, Argentina sacrifica el futuro con el fin de sostener una meta de eficacia presupuestaria. Javier. Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que está pensando los países centrales para con nuestros países, ¿no? En América Latina. Y yo creo que lo que ellos están intentando es una especie de regresión colonial, donde nosotros somos proveedores de materia prima y ellos nos venden después el producto terminado. La verdad que con esto de Cristalina Georgieva se puede ver perfectamente eso que pasó. Primero, de una conferencia de prensa justo al ministro de Economía, Luis Caputo, y en la conferencia de prensa ella se dirigió a los periodistas como si fuera ella la ministra, o sea, como que ella determina las políticas de la Argentina. Y después de eso se fue a Vaca Muerta, que es un yacimiento importante, petrolífero de la Argentina, el más importante, y, y ahí las señales, habló de petróleo crudo que salía, no de los productos terminados. O sea, ellos dicen, bueno, ¿con qué nos van a pagar? Y con los recursos naturales. Con lo cual, ciencia, tecnología aplicada, que lleva tantos años, que es tan importante para el desarrollo de un país, eso no les importa. Eso lo que les importa es cobrar. No hay un problema de dinero, te decía. La ciencia argentina representa el 0,3% del PBI. En Corea, para dar una idea, invierte el 5%, Israel invierte el 5%. Los países desarrollados invierten en ciencia y tecnología para poder después desarrollarse. A ellos no les importa la Argentina. O sea, se mezclan las dos cosas. El negocio, o sea, todos los negocios son para las empresas norteamericanas e israelíes, les importan los negocios, y le importa cobrarse con materia prima. Después no le importa otra cosa. El desarrollo de un país no les importa. Eso es un tema que nos importa a nosotros, que vivimos en los países, que nos pone orgullosos. Que se descubran patentes, que se larguen satélites del espacio, en el caso de Argentina, que se fabriquen automotores, porque da mucho empleo, hay empleo en blanco, hay una clase media importante. Bueno, eso es lo que está destruyendo. La verdad es que la velocidad es alarmante con la que destruyen la clase media. Javier Romero, colega periodista, también docente y analista, queremos agradecerte por estas impresiones para la pantalla de Telesur. Bueno, esperamos que también el pueblo de Argentina logre levantarse luego de estas medidas neoliberales y esta denominada motosierra que prácticamente no solamente llegó como dijo el presidente Milei en su campaña hace algunos años, que él iba a ir en contra de la casta, se convirtió, como hemos conversado algunas veces con algunos compañeros acá en Telesur, se convirtió en parte de la casta, pero también confiscándole derechos al pueblo argentino, entre ellos, por supuesto, el derecho al desarrollo y a la educación. Javier, gracias por entonces acompañarnos en esta emisión del Mundo desde el Sur. Gracias a ustedes, un abrazo grande para Telesur y toda la audiencia. Nosotros así marcamos una primera pausa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en las redes sociales. Allí tiene el código QR y también vamos a darlos con un video de la CONICET, de los trabajadores que están protestando en contra de estos recortes del presidente Javier Milei. Ya volvemos con más del Mundo desde el Sur. Estudiando la visita de Cristalina Georgieva.
es algo que está directamente ligado con la destrucción, colonización y entrega que está sufriendo el sistema científico-tecnológico, ¿no? Porque el FMI viene a decir que los gastos en becas y en todo y en investigación, etcétera, es algo superfluo, algo que hay que dejar de lado, que los dólares tienen que ir para pagarles a ellos una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, que si la seguimos pagando, todo nuestro país no tiene futuro. Y yo mencionaba estas tres palabras: entrega, colonización y destrucción, porque es lo que caracteriza la política del gobierno respecto al sistema científico-tecnológico. Seguimos con esta emisión del Mundo desde el Sur, dedicada a la manifestación que está llevando a cabo o están llevando a cabo los trabajadores del área científica y tecnológica de Argentina. Esto debido a los recortes que implementa el presidente Javier Milei. De hecho, esta manifestación de esta jornada coincidió con el aniversario de la nueva o de la noche de los bastones largos, la mayor tragedia universitaria vivida en el país. Hay que recordarla. Bueno, hace 60 años, un día exactamente como hoy, 29 de julio, pero del año 1966, los bastones largos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en Argentina enfrentaban un nuevo ataque contra las universidades nacionales que, bueno, comprometían el futuro de estudiantes e investigadores, esta vez por el desfinanciamiento y también el ajuste en el sistema universitario y científico. El desinterés, hay que decirlo, también la desinversión actual en el gobierno de Javier Milei obligan a docentes e investigadores formados en el país a emigrar. Esto desmantela, por supuesto, proyectos claves, elimina patentes e innovaciones locales, también hipoteca la soberanía tecnológica argentina e intelectual del país. Mientras Argentina discute si deberían invertir en ciencia, bueno, Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, también el gigante asiático, China, libran una verdadera competencia mundial para atraer a más investigadores. Y en esta parte del programa nos acompaña Ernesto Matos, él es economista y analista internacional. Ernesto, bienvenido a Telesur. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo andan por ahí? Bien. Ernesto, Argentina no vive en una dictadura actualmente, pero sí en un sistema neoliberal, bueno, que impulsa el presidente Milei. En el pasado, por ejemplo, el régimen, como acabamos de recordar, atacaba la educación con detenciones arbitrarias y ahora el presidente Milei desfinancia al sector educativo y al sector científico. Se trata de dos estrategias, pero persiguen un mismo objetivo. Ernesto, ¿qué puedes decirnos de esto? Bueno, en primera instancia, en las últimas noticias, hace un mes, la Gendarmería entró a la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo cual podríamos decir cierta intervención en organismos de investigación, como es la universidad también. Dado que en algunos casos el presidente ha actuado a través de los decretos, que ha tenido un respaldo del oficialismo y ciertos sectores políticos que hoy se quieren despegar del gobierno, estamos enfrente de una política que hay que enmarcarla dentro del Fondo Monetario Internacional. Así como en aquel año, después del golpe del 55, lo primero que hizo el gobierno de la dictadura del 56 fue inscribirse en el Fondo Monetario Internacional, cosa que el peronismo no quería ingresar. A raíz de eso empiezan los programas. ¿Cuáles son los programas? Empezar a ajustar el presupuesto, quitar subsidios, disminuir la capacidad industrial, todo eso que se había logrado. Ahora en este momento, cuando viene Cristalina, que podríamos decir es la ministra de Economía de la Argentina, lo que dice es básicamente que no hay desembolso, que la Argentina tiene que ir directamente a buscar la plata en los mercados internacionales. El problema es que los mercados internacionales desde 2018 hasta ahora no han prestado plata y este gobierno pareciera que desconfían desde afuera o esperan un margen más de rentabilidad. En ese contexto, me parece que el Fondo Monetario Internacional tiene trazado bien el plan. La desindustrialización, ¿para quién es favorable? Estados Unidos, China, Gran Bretaña y Alemania y Francia, principales socios junto con Japón del Fondo Monetario Internacional. Para eso funciona el Fondo Monetario Internacional. Por eso necesita desarticular presupuestariamente todo el sistema de ciencia y tecnología nacional
y con ello hay que incluir también a los más de 1.000 trabajadores despedidos de los Institutos Nacionales de Tecnología Industrial, de Tecnología Agropecuaria, que han sido dados de baja en estos últimos tiempos. Ernesto, ahora también quisiera compartir la siguiente información porque a propósito de estos recortes de la motosierra, bueno, las universidades argentinas también sufren y caen nuevamente, por ejemplo, en el ranking del Global Center for World University Rankings, uno de los más observados en el mundo en el área académica. Bueno, de hecho, 7 universidades públicas argentinas no lograron mejorar sus posiciones en el informe de este estudio, aunque quedaron dentro de las 2.000 mejores del mundo. Sin embargo, bueno, el país perdió presencia desde 2021 al quedar la Universidad Nacional de Tucumán fuera del listado. Por otro lado, también la Universidad de Buenos Aires encabeza la representación nacional en el puesto 423 de este grupo de 2.000, seguida por La Plata y la Universidad Nacional de Córdoba. El principal factor detrás del retroceso generalizado, de acuerdo a los recientes estudios, es la caída en la producción científica, como ya hemos mencionado, que representa el 40% del puntaje del ranking global. Ahora, Ernesto, hemos visto a un presidente Milei decir prácticamente o no aceptar que debe existir un acceso universal hacia la educación porque él lo considera como una aberración. ¿Qué está pasando entonces o qué consideras tú que pueda estar pasando dentro de la gestión del presidente Javier Milei? ¿Será que entonces va a impulsar definitivamente hacia la privatización de la educación pública en Argentina? Es decir, va a convertirse la educación en una especie de privilegio. ¿Qué puede pasar? Bueno, esa es la tensión que está viviendo hoy la Argentina a raíz de las movilizaciones que se iniciaron desde comienzos del gobierno. La Corte Suprema de la Nación tuvo que avalar y dar a favor de la ley de financiamiento universitario que está recomponiendo el salario de parte del sistema universitario, que es donde se asienta todo el sistema de ciencia y tecnología, donde está la mayor cantidad de investigadores. Entonces, el gobierno, ante el avance, digamos, la confirmación por la parte de la Corte Suprema, tuvo que dar un paso hacia atrás. Ahora, falta que que se cumpla la ley al 100%. Y este es el proceso de negociación que se está iniciando. No hay que olvidar que el presidente de la Nación es un egresado de la universidad privada, que es la Universidad de Belgrano. Por ende, tiene un esquema en la cabeza que tiene que ver justamente con la idea de arancelar la universidad, cuando históricamente desde el año 49 ha sido pública y gratuita para cualquier persona que quiera estudiar en la Argentina. Entonces, sí, no está, digamos, de alguna forma descartado que el presidente quiera avanzar en una privatización, pero hoy lo que lo tiene más ocupado es obviamente pensar en la modificación de la ley de semillas, en la venta de la tierra para los extranjeros en zonas estratégicas y obviamente tratar de buscar fondos porque la visita del Fondo Monetario quiere decir que al no haber desembolsos, el gobierno está en un problema, porque nadie viene a visitar si vos estás pagando bien, y esto piénsenlo como si fueran un banco. No te va a venir a visitar el gerente si vos estás pagando todos los meses. Acá hay algo más que no se terminó de hablar detrás de esas reuniones que tuvo el presidente con la gerenta del Fondo Monetario Internacional. Y en medio de este escenario que nos describes, Ernesto, de, de esta visita del Fondo Monetario Internacional, de algo que no se dijo, el presidente Javier Milei le ha pedido en cierta forma la confianza al pueblo argentino para poder llevar a cabo y ejecutar su plan de gobierno por un periodo de más de 30 años. ¿Es posible, es sostenible en el tiempo, en este tiempo que ha pedido el presidente Milei, sostener, por ejemplo, el hecho de que esté en cierta forma el país atado a las directrices del Fondo Monetario Internacional, que se siga desmejorando de esta manera el presupuesto para un sector tan importante como es el científico, el tecnológico, y como bien dices, que en cierta forma también el país queda desprotegido porque queda totalmente desindustrializado? ¿Es sostenible esto en el tiempo? Y mira, todo es posible en tanto la fractura social que hoy tiene la Argentina hoy está dividida entre el que tiene para comer, vivir y tener el esparcimiento asegurado y las personas que están trabajando más de 10 horas por día y que no les alcanza para cubrir todos los gastos y que está constantemente bajo una rueda de endeudamiento. El tema es cuánto más se puede aguantar en esa situación
de cara a la elección del año que viene. Creo que el gobierno ha mostrado señales de debilidad en el sentido de que tuvo que acatar esta ley de financiamiento universitario y obviamente es una bala que entró, como también entró lo de Adorni, como obviamente son cuestiones que el presidente tuvo que pedirle la renuncia a su jefe de gabinete y como así también avanza el caso Libra, cuando lo que está haciendo también el gobierno, por otro lado, es asegurarse, nombrando a jueces que le sacan a otras causas de encima en determinados cargos que estaban, digamos, vacantes. Entonces el gobierno también está jugando, aunque parezca que se avanza sobre determinadas conquistas, el gobierno está tratando de asegurarse un poder judicial que lo cubra de cara a las elecciones. Ernesto Matos, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión del Mundo desde el Sur. Gracias por estas apreciaciones y por supuesto atender al llamado de esta pantalla. Será hasta la próxima. Hasta luego. Y nosotros, bueno, ya en la parte final vamos a revisar los resultados de la encuesta. Trabajadores de la ciencia de Argentina protestaron por desfinanciamiento del sector. Bueno, preguntábamos cuál es el efecto principal que generan estos recortes del presidente Javier Milei. La opción más votada, la primera. 43%. Se fomenta la fuga masiva de cerebros en medio de este recorte presupuestario para la ciencia, la tecnología y la educación superior en Argentina. La segunda opción más votada fue la número 3, con la opción que decía el neoliberalismo ahoga la ciencia con 38% de sus opiniones. Y entonces la tercera opción más votada fue avanza en privatizar la educación superior con un 19%. Bueno, como siempre, agradecidos con ustedes, audiencia de Telesur. Hasta acá, entonces, esta emisión del Mundo desde el Sur. Siga con nosotros. Será hasta la próxima.